Bienvenidos a Centro Cripto, tu centro de noticias de criptomonedas. Este es nuestro resumen preparado especialmente para hoy. Centro Cripto hoy. La Fed no recorta tipos de interés y todo permanece igual por ahora. El IPC de Estados Unidos se mantuvo plano en mayo, superando las expectativas y Bitcoin sube. Donald Trump dice que quiere que todo el Bitcoin restante sea Made in USA. Los ETF de Bitcoin registran salidas netas de $200 millones por el nerviosismo de la Fed y el IPC de ayer. Glassnode afirma que las operaciones institucionales de cash and carry influyen en los flujos de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Circle anuncia los monederos programables Solana. La Fed no recorta tipos de interés y todo permanece igual por ahora. La Fed mantiene los tipos de interés en el 5.5% y prevé solo un recorte este año. El Banco Central de Estados Unidos se adapta al sentimiento del mercado y reduce las bajadas respecto a las 3 estimadas en marzo ante la persistencia de la inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed, FOMC por sus siglas en inglés, no solo ha mantenido los tipos de interés en el rango del 5.25% por séptima reunión consecutiva, como preveían todos los analistas, sino que ha enfriado las expectativas de bajadas para este año. La situación no tiene nada que ver con la de marzo, cuando el Banco Central estadounidense publicó sus anteriores previsiones. Desde entonces, la persistencia de la inflación ha sorprendido. Ya lo advirtió el propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, tras la última reunión del FOMC. No hay progresos hacia el objetivo del 2%. Pese a que los datos de abril y mayo han sido buenos, en este último mes el IPC ha bajado 0.1 y el subyacente 2. El organismo debía adaptar sus previsiones a las del mercado, que han ido empeorando desde marzo, y así lo ha hecho este miércoles. El IPC de Estados Unidos se mantuvo plano en mayo, superando las expectativas, y Bitcoin sube. El índice de precios al consumo, IPC de Estados Unidos, se mantuvo estable en mayo, superando las previsiones de los economistas que apuntaban a una subida del 0.1% frente al 0.3% de abril. En términos interanuales, el IPC subió un 3.3% frente a las previsiones de los analistas y la lectura del mes anterior del 3.4%. El IPC subyacente, que excluye los costes alimentarios y energéticos, subió un 0.2% en mayo, mejor que las previsiones de una subida del 0.3% y frente al 0.3% de abril. En términos interanuales, el IPC subyacente aumentó un 3.4% frente al 3.5% previsto y el 3.6% de abril. Bitcoin dio la bienvenida a la suave lectura de la inflación, saltando a $69.400, subiendo casi un 4% después del anuncio. Después de que las lecturas de inflación cayeran rápidamente en 2022 y 2023 cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés, la tendencia se estancó en los meses anteriores en niveles obstinadamente más altos que el objetivo del 2% de los responsables políticos, echando agua fría sobre las expectativas de recortes de tipos de los participantes del mercado. A principios de este año, los operadores anticipaban 5 o 6 recortes de 25 puntos básicos en 2024 para finales de diciembre, que se redujeron a 1 o 2 antes del informe del IPC de hoy, y el primer recorte no se produciría hasta septiembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME. Donald Trump dice que quiere que todo el Bitcoin restante sea Made in USA. El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo el martes que quiere que todo el Bitcoin restante se fabrique en Estados Unidos, reiterando que ayudará al país a ser dominante en energía. La minería de Bitcoin puede ser nuestra última línea de defensa contra un CBDC. El odio de Biden hacia Bitcoin solo ayuda a China, Rusia y a la izquierda comunista radical. Queremos que todo el Bitcoin restante sea Made in the USA. Nos ayudará a ser energy dominant, dijo Trump en un post nocturno en la plataforma de medios sociales Truth Social. La publicación de Trump probablemente indica que le gustaría ver más minería de Bitcoin realizada por empresas estadounidenses que utilicen recursos locales. Los puntos calientes actuales de la minería son China, los países de Asia Central, El Salvador y algunos países europeos como Alemania, según muestran los datos.
A primera hora del miércoles, Trump, el primer candidato presidencial estadounidense en aceptar criptodonaciones, se reunió con ejecutivos de las empresas de minería de Bitcoin, CleanSpark Inc. y Riot Platforms, que cotizan en el Nasdaq. Al parecer, el expresidente dijo a los asistentes al evento de Mar-a-Lago que los mineros ayudan a estabilizar el suministro de energía de la red. El suministro de Bitcoin tiene un límite de 21 millones que se minarán hasta el año 2140. Hasta ahora se ha minado el 90%. Los ETF de Bitcoin registran salidas netas de $200 millones por el nerviosismo de la Fed y el IPC de ayer. Los fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado cotizados en Estados Unidos registraron su segundo día consecutivo de salidas, ya que los operadores probablemente se despreocuparon antes de los informes macroeconómicos clave previstos para ayer. Los datos de So-So Value muestran que los 11 ETF registraron $200 millones en salidas netas el martes, la cifra más alta desde el 1 de mayo, 580 millones. Los reembolsos se produjeron en medio de una venta masiva de Bitcoin, durante la cual el activo cayó brevemente a $66.200 antes de recuperarse. GBTC de Grayscale representó la mayor parte de los $120 millones en salidas, liderando entre sus homólogas. GBTC continúa su infame racha de ser el ETF con peor rendimiento por salidas desde su puesta en marcha en enero, acumulando $18 mil millones en salidas. ARK B de ARK Invest, BitB de Bitwise, FBTC de Fidelity y HODL de VanEck registraron salidas de entre 56 y $7 millones. Ninguno de los ETF registró entradas. Los operadores dijeron que las salidas se debían probablemente a una acción de reducción de riesgos antes de la lectura del IPC del miércoles y de la reunión de 2 días del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, que finalizó ayer, durante la cual se decide la política monetaria de la Fed. Glassnode afirma que las operaciones institucionales de cash and carry influyen en los flujos de ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos. Los analistas de Glassnode afirmaron el miércoles que uno de los principales factores que influyen en la presión de la demanda de fondos cotizados al contado en Estados Unidos son los operadores institucionales que adoptan una estrategia de arbitraje de cash and carry. Según los analistas, dado que los operadores compran Bitcoin al contado e inmediatamente lo cubren vendiendo futuros de Bitcoin, esto podría reducir la presión alcista inmediata sobre el precio al contado que se observaría si solo compraran el activo al contado. Si nos fijamos en el mercado de futuros del CME Group, el interés abierto se ha estabilizado por encima de los $8 mil millones después de establecer un nuevo máximo histórico de $11.500 millones en marzo de 2024. Esto puede indicar que un número creciente de operadores de los mercados tradicionales están adoptando una estrategia de arbitraje cash and carry, señalaron los analistas de Glassnode. Los analistas de Glassnode afirmaron que esta estructura comercial de cash and carry parece ser una fuente importante de demanda de ETF. Los ETFs se están utilizando como instrumentos para obtener exposición a largo plazo, mientras que simultáneamente se está acumulando una creciente posición corta neta para el Bitcoin en el mercado de futuros del CME Group. ¿Qué son las operaciones de cash and carry? Una operación de cash and carry es un tipo específico de operación de base que consiste en comprar un activo en el mercado al contado y simultáneamente vender o vender en corto el mismo activo en el mercado de futuros. Los inversores ganan dinero si la diferencia entre los precios al contado y de futuros, la base, se reduce o se vuelve positiva en el momento en que vence el contrato de futuros. Se denomina cash and carry porque el inversor mantiene la posición hasta el vencimiento del contrato de futuros al tiempo que mantiene la posición al contado. Circle anuncia los monederos programables Solana. Circle está desplegando soporte para la cadena de bloques Solana a través de sus servicios Web3, habilitando funciones como monederos programables y de gas. La integración se llevará a cabo en 2 fases. Según se anunció el 12 de junio, la primera fase se centrará en los monederos programables que permitirán a los desarrolladores gestionar automáticamente los activos en función de reglas predefinidas y en las comisiones por transacciones patrocinadas a través de su función de gas. La segunda fase incluirá soporte para tokens no fungibles, NFT e interacciones programadas a través de la plataforma de contratos inteligentes, dijo Circle. La medida alineará Solana con otras blockchains ya soportadas por los servicios Web3 de Circle como Ethereum, Polygon y Avalanche.
Los monederos programables pueden configurarse para interactuar con contratos inteligentes de forma automática. Esto significa que las tareas que normalmente requieren una ejecución manual, como la ejecución de transacciones cuando se cumplen determinadas condiciones, pueden automatizarse. Otras empresas centradas en la programabilidad de los monederos en Solana son Fuse Wallet, según se anunció el 10 de junio. Basado en cuentas inteligentes, el monedero admite la programabilidad y promete resolver la dependencia de las fases semilla, las opciones limitadas para la recuperación de activos y la personalización restringida de reglas y parámetros para las interacciones on-chain. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Si te gustó, te invitamos a que te suscribas al canal, le des like y nos estaremos viendo en el próximo Cripto Resumen.